Muy buenos días, tengan todos ustedes, estimados oyentes. Aquí abrimos las puertas de nuestro programa Caminemos Juntos. Este es un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. El grupo está un poquito reducido hoy. Manuel, Félix, quienes habla José. En los controles siempre nos ayuda Roberto Molina. Y tenemos preparado un tema que ya venimos desarrollando anteriormente. En el libro Prácticas de Desenvolvimiento hemos tomado los ejercicios de detención. Y hoy hay un tema que es también interior, un ejercicio interior, que se trata así: detenernos interiormente para observar el discurrir de nuestra mente y su efecto en lo que sentimos. Ahí va el tema. Bien, este tema a su vez tiene tres aspectos que los iremos desarrollando oportunamente, que es detener la reacción emocional, detener el juicio sobre otros y detener las excusas. Las excusas, perdón. Esta detención nos es útil porque fundamentalmente es cuando buscamos distracciones, o estamos aburridos, o desganados, o porque nos parece que nada nos interesa, o dónde estamos, o porque no tenemos tiempo para hacer otra cosa, o tenemos que esperar, como por ejemplo la consulta de un médico, o en un viaje, en fin, es ese tiempo. Entonces es interesante observarnos cómo funcionan, mejor dicho, nuestras emociones en esos momentos si nos dejamos arrastrar por ellas. ¿Qué es lo que nos pasa adentro? ¿Cómo trabajarlas? En vez de decir, por ejemplo, pienso esto o siento esto, tenemos que tomar distancia y decir, este es un pensamiento, este es un sentimiento. Cuando dejamos de identificarnos con lo que pensamos o sentimos, podemos saber mejor cómo pensamos y sentimos. Ese es un modo de aprender y de seguir conociéndonos. Sí, esto es un ovillo, una madeja que tiene varias puntas, porque todo lo que es trabajo interior, trabajo mental, trabajo sobre las emociones, cada uno va descubriendo cosas sobre sí mismo, va descubriendo pequeñas técnicas que nos pueden ayudar en distintos momentos, pero sobre todo a conocernos a nosotros mismos. Esto parece que ya fue dicho otras veces, sin embargo, cada vez que damos vuelta a la página encontramos otras cosas, otros aspectos. Eso que recién se aludía, que decía Manuel, de, digamos, no identificarnos con lo que estamos sintiendo en un momento determinado, estaba recordando que cuando una de las pautas que se brindan en el tema de la resolución de conflictos es que la persona aprenda a reconocer lo que siente. Es decir, hay ambientes en que, sobre todo los chicos, se exaltan, alguien dice algo y ya va a la trompada, o quiere algo que tiene el otro y se lo saca a la fuerza. Y uno de los modos de ir mejorando este ambiente es precisamente que uno pueda reconocer qué está sintiendo y ver que hay otros modos. Entonces, creo que por ahí, no sé, puede ser que no todo el mundo, pero por ahí nos enojamos un poco con alguien o con nosotros mismos, porque un día nos levantamos cruzados. Y cuando uno es capaz de verlo y decir, esto es un enojo, cambia todo.
puede ser que la leche sigue hirviendo, como, ¿no es cierto? Pero lo ve. Pero el solo hecho de poderlo ver y darse cuenta, y decir, esto es un enojo, a ver cómo funciona. Es decir, un poco como si lo viera en otro, o como si estuviéramos en un laboratorio, que en realidad es un laboratorio espiritual, pero laboratorio al fin. ¿Qué está pasando? Veamos cómo se agita el corazón, cómo se apura la respiración, Pulso. cómo me pongo rojo, cómo puede llegar a temblar los músculos, según el nivel de enojo. Sí. Y que el solo hecho de verlo, de poder decir, estos músculos están tensos, mi corazón está latiendo rápido, mi respiración está siendo agitada. Eso solo hace que nos empecemos a calmar. El hecho de poderlo ver en forma casi objetiva hace que cambie todo. Y va una anécdota contada muy rápidamente. Una vez teníamos que ver para hacer un trabajo una película que a mí no me gustaba para nada, porque era medio terrorífica. Y la persona que llevaba adelante el taller nos dijo, analicen cómo está funcionando esta persona. Fíjense qué es lo que lo está moviendo. Porque habíamos hecho una lectura. Después vimos el film. Y el solo hecho de que nos dice la profesora eso, y uno empieza a investigar cómo está funcionando la persona, entramos a funcionar nosotros en otro nivel, en donde la emoción, el impacto emocional disminuye notablemente. Estamos analizando algo, eso pasa por la cabeza. Bueno, son pautas para ver, para trabajar, elementos con que contar, y si lo podemos hacer con nosotros mismos, como si viéramos esa película, yo creo que sería genial. Claro, sí. Es interesante que uno piense, a mí por lo menos me llama la atención, cómo es que, como dice el título de esto, cómo es que el discurrir de nuestra mente produce un efecto en lo que sentimos. Y esto me ha dado a pensar, me ha hecho pensar bastante, y es que es cierto, en cierto sentido, las cosas primero pasan por la mente, creo que algunas cosas primero pasan por la mente y después impactan en los sentimientos. Por ejemplo, supongamos que viene una persona y está enojada y, bueno, me insulta. Entonces yo reacciono. Pero primero pasó por la mente. Comprendí que me está insultando y reaccioné en forma violenta. Si viene una persona y me elogia, me ensalza y yo me inflo un poquito porque me encuentro satisfecho, entendí por la mente el mensaje que me está dando y el efecto se produce en el sentir. En ese caso es como que las cosas entran por la mente e impactan en los sentidos, en la emoción. Pero me parece que de la otra forma también ocurren cosas, que primero aparece la emoción y eso estimula a la mente. No estoy seguro, habrá que analizarlo un poco y quizás en la ciencia ya haya habido estudios al respecto. Pero es interesante cómo cuando uno no controla los pensamientos o no se da cuenta, no toma distancia, empieza a estimular un sentimiento. Si uno está, por ejemplo, en pica o en contraposición con una persona y estimula ese pensamiento, y todos los días y cada día, y entonces está cada vez más enojado con esa persona y le incentiva, la emoción llega a tener bastante fuerza, bastante ardor para con esa persona. Cuando viene la oportunidad, explota. Claro, cuando viene la oportunidad le cae encima. Quiero decir que ahí me parece que se transforma en resentimiento. Se transforma en resentimiento. Claro, tanto lo carga, claro, que ya uno queda preso dentro de ese sentido. Bueno, tanto la mente está
estimulando, está multiplicando el sentimiento y el sentimiento multiplica también a su vez el pensamiento. Es un círculo vicioso que se autoestimula. Importante para tener en cuenta eso porque a veces ese mecanismo ocurre en forma automática, natural, y no lo paramos. Bueno, el ejercicio de detención es saber que ese mecanismo existe y que, como se decía antes, en algún momento podemos hacer una detención. Ahora bien, este ejercicio que nos ayuda a observarnos interiormente, también así nos ayuda a comprender y a controlar nuestras emociones, a saber cómo funcionan. Y sobre todo, eso nos ayuda a ver por qué muchas veces huimos de aquello que debemos asumir. ¿Por qué no queremos asumir aquello que tenemos que hacerlo? Es decir, por eso, por ahí tenemos un desafío en el trabajo, en la relación, en una circunstancia determinada o lo que sea, ¿no es cierto? Y muchas veces eso sucede con un aspecto o con dos aspectos que son muy importantes en la vida espiritual, que es la soledad y el silencio. Muchas veces intentamos huir de la soledad y del silencio. El hombre de hoy y la juventud de hoy está habituado a no estar nunca consigo mismo. No puede estar consigo mismo. No puede pensar en un determinado momento estar solo y pensar que está solo y que está en silencio. Necesita el ruido, necesita la bulla, necesita de la acción, necesita de la adrenalina, podríamos decir. Pero en la vida espiritual, el silencio y la soledad son aspectos fundamentales para el proceso del desenvolvimiento. Entonces, la detención en este sentido es importante para reflexionar sobre ello y saber por qué huimos de esto. ¿Por qué no lo asumimos? ¿Cuáles son mis razones? Por ejemplo, si yo estoy en un camino espiritual o estoy tratando de desenvolverme. ¿Qué les parece? A ver, yo... Sí. Miguel, ¿cómo le va? Bueno, voy a agregar algo, lo decía Félix recién. Lo siguiente, una anécdota que me llegó varias veces y que lo leí en el libro de Fabiana Mastrangelo, que el fundador recomendaba a las maestras, a las señoritas que eran maestras del colegio Leo Bovicio, que no dieran reprimenda cuando están enojadas. Y después agregaba, porque cuando ustedes están enojadas, no saben quién habla por su boca. Así le decía él. Claro, muy está interesante. interesante. Bueno, Claro, sí, porque cierto. ahí no hay dominio. Ese asunto del huir de las cosas que tenemos que hacer, de no enfrentarlas, ¿cuál es la causa? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué no queremos resolver un problema o enfrentar una situación? O lo pateamos para adelante. O se patea para adelante? Entonces, se puede pensar allí, en el interior, qué es lo que está pasando. Y es posible que eso nos exija quizás algún momento de malestar, porque tenemos que resolver un conflicto, porque tenemos que esforzarnos para hacer un trabajo, porque tenemos que reconocer un error y tenemos que volver a hacer alguna cosa. En fin, hay algunas situaciones que nos pueden ocasionar ese mirar para otro lado, dejarlas allí, dejarlas tal cual están y, bueno, que queden ahí hasta que aparezcan otra vez o que se esfumen solas. A veces no se esfuman solas y entonces, tarde o temprano, tenemos que asumirlas. Había un maestro espiritual que una vez dijo, el hábito de la decisión mata al hábito de la indecisión. Ah, ¿sí? Ah, bien. Interesante porque la vida es una, cuando nosotros decimos vida espiritual,
le estamos relacionando con un aspecto, pero en realidad es lo cotidiano, es lo de todos los días. No es que cerramos la puerta, nos vamos a hacer vida espiritual y después volvemos, abrimos la puerta y hacemos la vida de todos los días. Es todo uno. Entonces está todo conectado. Y en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, yo puedo hacerme el tonto o hacer lo que veo que tengo que hacer. Supongamos que hay algo tirado, yo puedo decir, bueno, estoy apurado, que lo levante otro. Entonces no estoy decidiendo. Pero si yo me detengo un instante, levanto eso y sigo, claro, uno no puede estar lavando y ordenando todo lo que encuentra por el camino porque al final no va a hacer lo que tiene que hacer. Pero hay algunas cosas que son notables. Es justamente eso que a mí me cuesta. Es decir, que a alguien, cualquiera de nosotros, tiene cosas que le cuestan en particular. Entonces, hacerse el hábito, porque se trata de hábito, me parece a mí una buena parte, de enfrentar esas pequeñas cosas. No son grandes luchas ni grandes resultados, no, son cosas pequeñas de todos los días, en que uno, si lo hace, no se nota, y si no lo hace, tampoco se nota. Pero soy yo el que sabe si lo hice o no lo hice. La conciencia. Claro, entonces cuando se produce el hecho importante, entre comillas, va a prevalecer el hábito. Si yo hice el hábito de enfrentarlo, lo voy a enfrentar. No sé cómo, buscaré la vuelta, se despertará la creatividad, preguntaré, consultaré, le daré vueltas al asunto, buscando una solución, no dándole vueltas al asunto para no hacerlo. ¿No es cierto? Claro. Entonces, yo creo que es importante eso porque ayuda mucho justamente a enfrentar esto. No solo preguntarme, que es importante obviamente, ¿por qué? Sino hacerlo también. Entonces, yo puedo darme cuenta que, bueno, como soy cómodo, no quiero hacerlo y me exige un esfuerzo, bueno, todo eso está bien, es material de trabajo, pero lo que va a transformar es el hecho, el hábito de trabajarlo, me parece. Así es. No, hay una cosa que se me ocurrió ahí por lo que estábamos hablando, un ejemplo que a veces es bastante corriente, ¿no? Por ahí uno se da cuenta de que se equivocó o tuvo un yerro o un equívoco que merece una disculpa. Uh-huh. Y le escapa porque tiene que enfrentar la disculpa. Y a veces nos cuesta, asumir que yo tengo que disculparme porque metí la pata. Y entonces lo pateo para adelante o trato de olvidarme hasta que llega un momento en que me olvido directamente y la cosa pasa. Pero no está resuelto. Entonces, esas cosas cotidianas y habituales que son interesantes tenerlas en cuenta para trabajarlas y decir, bueno, si yo tengo que dar una disculpa, bueno, la tengo que asumir. Y también pasa que a veces las personas no admiten que tienen que dar una disculpa. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. El paso es, a ver, tengo que dar una disculpa y después el paso no eludir ese hecho. Claro, no, yo me refería un poco a lo que decía Fele, cuando le trabaja la conciencia y le está diciendo, eso merece una disculpa, pero le doy vuelta para justificar que no. Que todavía no. Que no, todavía no, que no es necesario. Sí. Yo quería tomar un poquito un tema que ya se tocó antes, pasó un poquito rápido capaz, no sé. El silencio y la soledad, se había hablado. Cuando uno habla de silencio y soledad, pareciera que, bueno, vamos a invitar a alguien al aburrimiento. Vengan al silencio y a la soledad para conocerse a sí mismo. Pero yo creo que no es tan así. Hay una tendencia a escapar quizás de la soledad, del silencio. Cuando la gente está sola, cuando estamos a veces muy solos, uno va y busca internet, busca la radio, busca una música, busca la película, busca alguna cosita para que esté como distraído. Pero la parte de estar solo también es una riqueza que a mí me parece que no aburre nunca, porque es como conocerse realmente a uno mismo, estar con uno mismo. Y aquí me acuerdo de un poema muy bueno, no recuerdo ahora el autor,
que decía en un momento entraba en el silencio, cada vez más silencio, en lo más profundo del silencio y en la soledad. Y decía por ahí, soledad de soledades. Y cuando uno decía algo así, llega a esa profundidad, se va a dar cuenta que qué tan poco solo está en la real soledad. Como que hay algo que nunca queda solo. Sí, hay un encuentro, si vamos a profundizar un poquito, digamos, esto nos ayuda a reconocer un nivel de emociones, de sensaciones y todo eso. Y cuando se profundiza, vamos llegando a lo que se decía, al silencio, a esa soledad interior, eso va quedando como al margen. No es que no sentimos, no es que no, digamos, no vivimos, sí, claro que sí, como cualquier ser humano, pero hay como un contacto con otra realidad superior, mayor, más importante. Necesitamos darle un nombre, digámosle Dios, digámosle universo, digámosle el todo, absorbernos en el todo. Y no se llega ahí precisamente con la divagación, con el entretenimiento, que no quiere decir nosotros vemos películas, leemos libros, nos entretenemos cuando tenemos que entretenernos. No es estar en contra de eso, sino qué lugar ocupa en nuestra vida. Como bien se decía recién, si sirve para escaparme, bueno, por importante que sea lo que yo estoy haciendo, estoy escapando. No importa, busquémosle X. Puedo escapar a través del trabajo también. Estoy tan ocupado, que no hago lo que tengo que hacer interiormente. Entonces, no se trata entonces de calificar lo que es eterno, sino aceptar esa soledad interior, ver con quién nos vamos encontrando allí. Cuando nos aceptamos a nosotros mismos, nos vamos conociendo y aceptamos lo que somos como seres humanos, y siempre hay un más allá. Hay un toque que escapa de nosotros de forma personal. Hay un algo que es superior y que nos ha acompañado desde siempre, y que nos viene acompañando y que nos guía. Entonces, tomar contacto con esa guía interior, con esa fuerza, es quizás parte del trabajo, parte de lo que buscamos. Entonces no se puede llegar allí con la bulla, con el lío, con la distracción, sino cada tanto parar un poquito, detenernos, ver qué pasa, ver a dónde estamos, ver hacia dónde vamos. Y ahora vamos a parar un poquito. Viene la música que nos acompaña un momentito y volvemos enseguida para caminar juntos.
escuchado un movimiento que se llama Javanesa, de una suite para flauta y trío de piano jazz, del compositor francés Claude Bolling. Este compositor nació en Cannes en 1930 y falleció en diciembre en Saint-Cloud en 2020. Fue un reconocido pianista, compositor, arreglista y actor francés. Dijimos que nació en Cannes y estudió desde muy temprana edad como niño prodigio y a los 14 años ya tocaba jazz profesionalmente con músicos tales como Lionel Hampton, Roy Eldridge y Kenny Clarke. Esta composición, escrita originalmente en 1973, es una suite de 7 movimientos, escrita para una flauta clásica y un trío de piano de jazz, piano, contrabajo y batería. La primera versión fue grabada por el gran flautista francés Jean-Pierre Rampal, al piano el propio Claude Bolling. Entonces escuchamos el tercer movimiento, Javanesa, para flauta y trío de piano de jazz, del compositor Claude Bolling. Estamos transmitiendo por FM Radio Flash desde Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, Argentina. Para escuchar el programa en vivo, comparta la siguiente dirección: fm-flash.com. Para escuchar el programa en diferido, diríjase a YouTube en la web y coloque en el buscador CAF Caminemos Juntos. Allí puede elegir el programa que desee escuchar. El sitio web de CAF, del Camino Espiritual, es www.caf.org. Les agradecemos. Quieran enviar sus comentarios, opiniones o sugerencias al email infocaf@gmail.com. Muchas gracias. Continuamos en el programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y aquí empieza el bloque de la entrevista. Y tenemos en pantalla, aquí en una videollamada, a una señora que se llama Claudia López. Está en La Rioja, en la capital de La Rioja. Y la actividad que nos llamó la atención es que es ceramista, es artesana, está dedicada a las artesanías, al arte, pero también por otro lado es empresaria porque es socia en una clínica cardiológica o de salud, ¿no? Dedicada a la salud. No sé si dije bien, Claudia, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por esta invitación, buenos días para ustedes, para toda la audiencia. Bueno, muy contenta y orgullosa de que me hayan hecho parte de su espacio. Bueno, nos da importancia a nosotros también, que se sienta orgullosa. Por supuesto, ustedes la tienen, de hecho, yo vengo como colada, me parece. Claudia, primero a mí me gustaría una pregunta, porque usted, la actividad como ceramista empezó, según nos dijo, antes de que abriéramos el micrófono, hace unos 5 años. Antes de esos 5 años, ¿ya había alguna inquietud artística? ¿O cómo fue surgiendo eso? ¿Por qué? A mí siempre me llamó la atención la cerámica, pero lo único que había acá en La Rioja para aprender era la cerámica ancestral, la cerámica indígena, que no tenía muchas variantes para irse más allá. Es hermoso, ¿no? Es muy interesante, pero no había mucho más. Y yo la verdad que cuando empecé, estaba interesada empecé como para hacer cuencos, tazas, digamos, productos o elementos para la casa. Era lo que me interesaba hacer. Bueno,
andando y preguntando, investigando, encontré con una profesora que hacía no solo la cerámica indígena ancestral, sino también lo que se llama cerámica utilitaria. Y en realidad empecé con esa idea de hacer cosas para la casa, para la familia, y la magia se produjo en el momento en que metí las manos en el barro, por decirlo así. Las manos porque, en la masa. Exactamente, porque en primer lugar, la primera sensación que todavía me da así escalofríos es trasladarme inmediatamente a la infancia, a cuando éramos chicos y jugábamos con el barro, con la tierra, y hacíamos las tortas y las cosas porque jugábamos y adornábamos con flores, palitos y todo. Entonces, la primera sensación importante de mi conexión con la cerámica fue esa, que me llevó automáticamente a mi infancia. Quizá ahí, Claudia. Y después cuando seguí trabajando... Sí. No digas. No, te escucho. No, es que me llamó la atención eso de que cómo es que a través de las manos, la sensación de las manos hace una, qué sé yo... Asociada con el recuerdo. Con el recuerdo y con el arte, como querer expresar ahí nomás con las manos algo que inmediatamente lo va moldeando. Exacto. Y la parte mágica de la cerámica es justamente esa, ¿no? Porque uno empieza haciendo una pieza con una idea. Yo empecé haciendo una taza y terminó siendo un bowl. No sé por qué, pero mi profesora me decía, la cerámica es así, vos empezás con una idea y cuando empezás y te dejas llevar por las manos, por hacer un poco más, por lo que te va dando vuelta en la cabeza, termina una obra maravillosa, sobre todo para los que la hacemos, por ahí no tanto para el que la ve, pero para los que la hacemos es maravilloso. Y bueno, y después estudiando empezó la otra parte mágica, porque es tan noble trabajar con la tierra, con el agua, digamos, trabajamos casi con los 5 elementos, porque salvo el aire, el aire y el oxígeno también tienen que ver, porque es la tierra con el agua para que tome forma y se endurezca y pueda servir, va al fuego. Y se logran distintos efectos cuando uno juega con quitarle o darle más oxígeno a la pieza cuando está en el horno, ¿no? Claro. Entonces es todo mágico ahí, y desde el hecho que, por ejemplo, con la arcilla se trabaja con algunos esmaltes en los que sabemos que es color azul porque lo compramos y dice color azul, pero cuando lo ponemos en la pieza, cuando lo usamos en la pieza, se ve como una mancha gris nada más. Entonces ahí juega también la imaginación de uno, el poner los colores, el ver qué quiere formar, y cuando va al fuego se transforma en una cosa totalmente distinta porque sale, aparece el color según real. Cómo se combinaron los colores y cómo salió. Esa parte es maravillosa, es mágica también, ¿no? Y bueno, yo empecé con eso, yo no los voy a dejar hablar, ya estoy viendo. Ustedes pregunten cuando quieran, me interrumpen, pero a mí me apasiona. A José le encanta interrumpir, pero está bárbaro lo que está contando. Perfecto, vos contame, ustedes corten y me preguntan, porque a mí me apasiona tanto. Claro, es que hay muchas preguntas que se me aparecen cuando vas relatando las cosas. ¿Cómo encontró esa profesora? Me llevó muchos años buscarla, porque como te decía, solamente había acá en La Rioja más que nada los que se dedicaban a la parte de la cerámica ancestral, todo indígena, haciendo réplicas de los cacharros y de las cosas que hay en los museos o los que se fueron encontrando acá de la cultura cacana, de la cultura diaguita, que es la que habitaba la zona. Y esta profe es de Famatina, ella es de Famatina, del interior de La Rioja, y es una persona sumamente creativa, se llama Alejandra Bustamante, es una persona muy creativa, le gusta mucho investigar, vive buscando en donde ve tierra que parezca que tenga arcilla, ella se detiene, saca, investiga y empieza y trae y empieza a ver cómo sale, qué color, qué textura, cómo responde a las distintas temperaturas. Entonces creo que un poco me contagió todo eso. Y con ella empezamos a investigar esta otra parte que también la volvió mucho más interesante, que es cuando empezamos con la parte de cerámica precolombina y hacíamos talleres. Y no nos dejaba de emocionar el hecho de preguntarnos quién habrá sido el primer hombre, la primera persona que buscó cómo trasladar alimentos. Pensábamos que debe haber sido lo primero. Cómo trasladar alimentos, y se le ocurrió agarrar un poco de barro y hacer algo y llevarlo ahí.
y a lo mejor por casualidad en algún momento quedó en el fuego, se quemó y se dieron cuenta que era más resistente, que servía más, que servía para cocinar. Claro. Entonces toda esa parte histórica de entrar a cómo fue la cosa nos apasionó todavía más, ¿no? Y de hecho uno ve en la historia de la civilización, gran parte de la historia está contada por restos de vasijas y de restos de cerámicas que quedaron grabados y que se referían a la vida normal de las personas, ¿no? Además, ahí yo pienso que también, aparte de la utilidad práctica de un bol, un recipiente para llevar los alimentos, empezaron a descubrir que eso también tenía una parte artística y podía expresarse algo del interior también en un objeto útil. Exacto. Y de hecho, cuando estudias todas estas civilizaciones de 4.000 años atrás, desde la época de los fenicios, de los egipcios, la vida cotidiana se reflejaba en las vasijas que ellos usaban normalmente y que por suerte nos han quedado para que nosotros podamos saber y entender, ¿no? Reconstruir. Exactamente. Es que antes de pasar a la pregunta de Manuel que quiere hacer, quedó rebotando la mía. ¿Cómo fue el contacto? ¿Cómo lo descubrió a la señora esa que fue su profesora? ¿Viste? Empecé acá, o sea, llevaba mucho tiempo preguntando quién lo podía hacer y de golpe una amiga que el esposo trabaja en una escuela de arte, dedicada particularmente al arte, llámese desde la parte musical a la parte de cerámica, de todo esto, me nombró esta profesora que no solamente hacía esta parte, digamos, de objetos precolombinos, sino que también hacía este otro tipo de cerámica más actual, de cerámica de arcilla. Yo les cuento, o sea, todo lo que sea cerámica ancestral o cerámica indígena, se trabaja con arcilla roja, que es la tierra roja, tal cual como se saca, y se pinta, se maneja, se le pone algún otro mineral para hacerla más dura, más maleable, se va trabajando con eso. Sí. Pero aparte también está la arcilla blanca, que es con la que se trabajan y se hacen. Yo después les muestro, acá puse en una mesita, cositas, sí. Pero, por ejemplo, esta es arcilla blanca, que después ha sido pintada. ¿Ven? Si no se pinta, queda así de este color, queda blanca. Vamos a hacer una aclaración para nuestros oyentes. Nosotros estamos viendo claro. lo que nos está contando, pero los oyentes no. Claro, es cierto. Claro. Bueno, pero quiere decir que hay una arcilla que usaban los indígenas, los aborígenes antes. Ella natural. Y una arcilla más elaborada, más nueva, que es la actual, la que... va mezclada con otras cosas. Esta vez es la arcilla, ustedes lo van a poder ver, los oyentes no, pero estoy con un idolito indígena que está hecho con arcilla roja, puramente sin nada de esmalte. Y la otra, se le puede poner esmaltes también, y hay métodos, digamos, que vienen desde la época de los indígenas, en nuestras diaguitas, pero de épocas de mayas y de antes también, en los que se trabaja con óxidos, con pigmentos, con todas cosas naturales que se le ponen a la arcilla y que se van aplicando con distintos procesos, con pinceles. Hay otro proceso que es el bruñido, en donde se coloca la pintura y después con una piedrita y con mucha paciencia y tiempo, que eran lo que más que nada tenían los antiguos, se va bruñendo y es como que el color se va mezclando y se va haciendo parte de la arcilla y quedan cosas fabulosas. Sí, Manuel, usted va a decir algo. Sí, bueno, tengo un montón de preguntas porque realmente me interesa muchísimo lo que está contando. Primero decir, los originarios trabajaban con la arcilla roja porque era el elemento natural, pero ellos ya cocinaban la cerámica o era simplemente cerámica cruda. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿también la pintaban? ¿La pintaban antes o la pintaban después, por ejemplo, de la cocción, si es que lo hacían? Sí, los indígenas de nuestra zona la cocinaban a la arcilla. Hay distintos tipos de hornos que ellos hacían. Uno se llama horno Cóndor Huasi, que es un horno que se hace justamente con ladrillos, se hacía como con ladrillos de barro, y se ponía la leña abajo, y adentro de ese horno se colocan las piezas para que se cocinen. Sí. Generalmente es ponerle muchas leñas y se le pone también guano de animales, sobre todo de cabritos o de vaca, hemos llegado a usar nosotros de caballo, para que tome distintos olores
Es una forma de jugar con el consumo del oxígeno dentro del horno para que la pieza tome distintos colores. Si ustedes han viajado por ahí a la parte de Salta, de Jujuy, ven que hay unos cacharros muy lindos que son rojos y tienen algunas manchas negras que salen. Eso se logra con ese juego, digamos, con el oxígeno, una vez que está la pieza dentro del horno. Y lo que hacían normalmente los indios nuestros, los indígenas de nuestra zona, era la quemada a cielo abierto, que es en donde se hace como un pozo en la tierra, y ahí se pueden colocar piedras o se coloca la leña, se hace la leña, se hace mucho fuego, se colocan las piezas arriba de esas leñas y después se tapa todo con guano. Guano de cabritos, guanos de llamas, de camellos, del animalito que ande cerca. Sí. Animalito grande tiene que ser. Claro. ¿Iba a decir algo? Sí, no. Lo que quería saber es que... Ahora se me fue la pregunta. La otra pregunta era si se pintaban antes. Se pintan antes. Ellos la pintaban antes. Claro, la cerámica cuando uno la trabaja es una pasta, es como una, ¿cómo se llama con lo que trabajan los chicos? Una plastilina. Sí. Es una cosa así, es una pasta, es muy blandita, entonces uno la masa llega a cierta textura en la que puede empezar a formar lo que quiera hacer, el cacharro, una escultura, una taza, y luego hay que dejarla que se seque un poco y llega a lo que se llama estado cuero. En ese estado es el ideal para empezar a pintarla. Se puede pintar con esmaltes, que son los que ya se compran listos, con pigmentos o minerales que son los naturales, que son el óxido de cobre, el óxido de hierro, óxido de cromo, que le dan colores azules, rojos, más que nada azules y rojos, verdes también. Y eso es lo que se aplica sobre la pieza y se puede o directamente con esos pigmentos hacer el dibujo, o con pincel, o la otra técnica que yo les decía que usaban mucho los indígenas es esta del bruñido, ¿no? En donde se hace el dibujo y luego se le pasa esa piedrita, se va bruñendo con una piedra por encima de donde uno ha puesto el color, y eso le va dando brillo y se integra totalmente el color a la cerámica, a la pieza, ¿no? Y quedan espectaculares. ¿Ellos de alguna manera conocían eso de que el oxígeno influye en la consistencia o en las características terminales de la pieza, del color o de la consistencia? Yo creo que sí, porque es todo experimentación esto, ¿no? Y calculo que ellos experimentaban con eso porque las cosas que hay y que uno ve que han hecho son impresionantes. Inclusive la calidad de los dibujos. Yo hasta ahora, de lo que es la cultura nuestra, la cacana, la indígena, que es de acá de la zona, hay algunos dibujos tan complicados que yo no los he podido reproducir, ¿no? Muy detallados, minuciosamente detallados los dibujos, los detalles, unos detalles exquisitos, la verdad, muy esmerados en el arte. Así que yo creo que sí, que experimentaban y que lograban esto de los distintos colores, de las distintas texturas. Ahora yo. Actualmente, ese control de oxígeno, que supongo que sigue siendo tan válido como era en esa época, ya la hacen de otra manera, supongo. Porque ahora tienen hornos eléctricos, o hornos a gas, o algo por el estilo para la cerámica. Ahora, ese control, ¿cómo lo logran? El control de oxígeno. En los hornos eléctricos no se puede. Los hornos eléctricos vienen programados, uno le pone el programa que tiene distintas temperaturas, se logran distintos efectos, que eso es la otra parte mágica de la cerámica. Se logran distintos efectos a distintas temperaturas. Claro. Entonces, pasado, por ejemplo, una pieza común, por ejemplo, las tazas que yo le mostraba, las tazas hechas con cerámica blanca y esmaltada, tiene 2 cocciones. Cada una de esas cocciones puede estar entre los 1020 y los 1040 grados. Esa es la temperatura que toman los hornos eléctricos. Y tienen 2 cocciones a esa temperatura. Una para que la pieza tome consistencia y quede durita, digamos, se la puede agarrar sin que se rompa. Y la otra es la que una vez que se le colocan los esmaltes, que se le echa el trabajo, la pintura, va de nuevo y este esmalte reacciona al calor, a los 1200 grados, a los 1040 grados, y entonces queda como las compran a las tazas por ahí en cualquier lugar. En una feria de artesanos o hasta en el mismo súper, digamos, las tazas vienen
con este proceso que se cocinan al horno esas 2 veces y tienen este esmalte protector para que duren, para que no se desarmen, que es el cristal, el que las hace que queden brillantes. Sí. Trabajando con horno eléctrico hay un método que se llama ragu, que es, se trabaja con unos tachos en donde se pone aserrín y la pieza se saca caliente con pinzas del horno, que está, imagínense que toma una temperatura de 1000 grados, y se sumerge en ese aserrín que se prende fuego inmediatamente, y eso le hace esos efectos que los indígenas lograban cocinando con guano, con brasas, digamos, con la leña y poniéndole guano encima. Se logra, no es el mismo efecto, por supuesto, porque estas son otro tipo de piezas y la reducción de oxígeno actúa de distintas maneras, pero logra unos efectos espectaculares de colores tornasolados o muy brillantes. La historia de ragu también es interesante porque viene de China. Bueno. Y dicen que se había roto la vajilla que más le gustaba al emperador, entonces le ordenó al ceramista que quería urgente, ya para en poco tiempo reponer toda esa cerámica. Y no había forma, porque la cerámica hay que respetarle los tiempos, es como todo lo que viene, digamos, de la tierra, tiene que tener un tiempo para secarse, para tomar consistencia, para que se pueda meter al horno y no se rompa, para cocinarse, para pintarla, para dejar que el color, digamos, se asiente y recién se cocine. Y así fue que este ceramista ideó esa forma, o sea, pensando cómo lo podía hacer más rápido para que quede con todas las cosas, de sacar del horno directamente en lugar de darle tiempo o dejarla que se oxigene más, meterla directamente en el aserrín, logrando unos colores espectaculares o unos efectos espectaculares. Increíble, ¿no? Qué bueno. Que quedó. Ahora, muy bueno. Claudia, una pregunta actual y en este ámbito. Con todo lo que ha contado, yo imagino que hay mucho tiempo que se necesita. Usted nombró que los indígenas anteriormente tenían mucho tiempo y se dedicaban por eso quizás mucho a la cerámica y al arte. En su vida, siendo empresaria, administrando una clínica cardiológica, ¿hay tiempo para la cerámica? Hay que buscarlo y uno se lo da. Yo trato de dedicarme a la clínica exclusivamente de lunes a viernes. El viernes a las 2 de la tarde yo corto y ya no veo las horas de llegar a mi casa para sentarme a hacer cerámica. Y me apasiona tanto que por ahí puedo poner la tele o no, en estos días tan lindos que ya hace más calor, es sentarme en el patio de mi casa donde tengo la mesa con todo armado y me puedo quedar hasta las 5 o 6 de la mañana feliz haciendo cerámica. Cuando uno empieza no se da cuenta, no te das cuenta de la hora ni nada porque se logra tal desconexión. Es también mi cable a tierra esto, ¿no? Después de todos los problemas de la parte de salud del país, que no hablemos de todas estas cosas, cuando uno se sienta a hacer cerámica, la cabeza se concentra en eso. Exacto. Y que salga la forma, y ya cuando uno lo va haciendo, va pensando qué color le va a quedar lindo, qué le voy a dibujar, a qué lo voy a dedicar, y se pasan las horas en eso, y uno se podría pasar... Ese es el poder de lo que a uno le gusta. Ahora, una pregunta. Usted habló mucho de aspectos históricos. ¿Eso está incluido en los estudios que usted hace o lo hace por motus propio, digamos? Es decir, en la investigación. Generalmente por motus propio. Me gusta mucho averiguar y cuando, digamos, estos primeros contactos me trasladaron a mi infancia, a mis antepasados, a cómo empezó a surgir esto de la cerámica, a lo importante que fue y que es de hecho en la historia. Me empecé a investigar, a leer, a pensar, sobre todo ver muchos documentales, ¿no? Hay muchos documentales muy interesantes de gente que se dedica exclusivamente, a arqueólogos, al tema de la cerámica. Y bueno, les cuento otra anécdota. Acá en Catamarca, en un lugar que se llama Fuerte Quemado, tuve la suerte de conocer a una arqueóloga que vino de la Universidad de La Plata a hacer estudios de una cantera de la cultura Santa María que se encontró ahí, con muchos restos de cerámicas, de cacharro. Fue tal el enamoramiento de esta mujer arqueóloga que se quedó a vivir ahí en Fuerte Quemado, cerca de donde está la cantera,
se hizo ceramista y ella hace reproducciones de la cerámica que rescata como arqueóloga. Y fui a conocer el lugar donde tiene, ella generalmente armó un lugar muy lindo en donde tiene 2 o 3 cabañas, digamos, y acepta alumnos 1 o 2 veces al año y les hace ir a la cantera con ella, ver las obras, lo que se está excavando, lo que todavía se sigue sacando, van al lugar en donde tienen guardados, por decirlo de alguna forma, todos estos cacharros, todas estas cosas que van haciendo, y después ella los lleva a su taller y los invita a hacer las reproducciones de las cosas que han visto. Fascinante, Claro. es fascinante. ¿Usted participó también? ¿Usted participó No, pero también? quiero hacerlo. Voy intentando hace 2 años y no tengo lugar. Y ella no acepta que se haga la reserva por adelantado, así que este año le dije como sea, me instalaré una semana antes y caigo así en cuanto ella abra las puertas. Hay otra cosa, Claudia, que también me llama la atención, y es que hay mucha experiencia que se gana cuando se trabaja con la cerámica, porque como usted dijo, el resultado por el horno, por la forma de trabajar, por las tinturas, por el bruñido, por todo eso, hay mucha experiencia que se gana. ¿Y cómo se hace para transmitir tanto lo que uno sabe para transmitir a otro o lo que otros ceramistas saben para transmitírselo a uno? Yo creo que eso pasa como todos los que son maestros, ¿no? Como los maestros muy importantes y maestros que lo son de vocación, que uno los escucha hablar, o esta gente. Yo hace poquito estuve en un curso, en un encuentro de ceramistas en San Carlos, en Salta, un pueblito metido en medio de las montañas ahí. Y tuve la oportunidad de hablar con muchos ceramistas, tantos de acá de Argentina, había de Colombia, de Brasil, de México, muy interesante. Y vos sabés que cuando hablas con cada uno, notás la pasión de cada uno. Hay 2 o 3 con los que yo me he quedado y me iba todos los días a charlar con ellos, pero porque eran un libro de conocimientos. Y el verlos trabajar y la pasión, y he aprendido muchas cosas. De hecho, he perfeccionado mi práctica del bruñido mirándolo. Fueron 5 días que estuvimos. Y la pasión con la que le ponen cuando te explican, cuando te dicen, y que no tienen, digamos, límites en cuanto a mostrar lo que saben, no se guardan información. Son muy generosos y te muestran y te cuentan todo lo que hacen y las experiencias. Son contados también los profesores, ¿no? Porque también los maestros, por llamarlo así, que tienen esta capacidad y esta cualidad, digamos, de querer mostrar todo lo que saben. Y diga. Sí. Cristina, ¿sabe algo sobre Claudia, perdón? ¿Sabe algo sobre la cerámica china? Alguna vez leí, por ejemplo, que esa es una tradición de familia, ¿no es cierto? Exacto. Y que de generaciones. Y que también, por ejemplo, una generación de familia preparaba la tierra que tenía que madurar, ¿no es cierto?, en ciertas condiciones climáticas, en cierto ambiente, para que la próxima generación, quizás 80 o 90 años después, usara esa tierra porque recién estaba en condiciones de ser usada. Por eso llegaban, entendía, a la perfección que llegaron, que la cerámica, algunas cerámicas chinas, son casi un cristal, casi transparente. Exacto. Y están, decir, usted puede mirar a través de ellas, e incluso decir, le incorporaban granitos de arroz, por ejemplo, o estampaban imágenes, y era espectacular. He visto piezas que realmente, decir, usted se queda de una pieza, valga la redundancia, observándola, ¿no? ¿Y ahora cómo es así? Ya no se puede dejar el material para otra generación. Ese es todo un tema, ¿no? Yo, en donde he ido ahora acá en Argentina, estos cursos, se está cuidando mucho los lugares de donde se saca la arcilla, ¿no? Inclusive se ha llevado como, en este curso en el que estuve la última vez, se han hecho hasta prácticas como más indígenas, de gente de ahí, del lugar, de que me emocionó mucho que ellos le piden permiso a la pacha. Le dicen, nosotros venimos y sacamos arcilla, sacamos la tierra, pero le pedimos
permiso a la Pacha para Claro, como un sacarlo. rito. Pachamama. Claro. Exacto, hacen como un rito y de hecho ahora la municipalidad y la provincia lo tratan de cuidar mucho, porque bueno, es como un recurso también que no sé hasta qué punto lo vamos a tener, ¿no? También no se usa tan indiscriminadamente, ahora hay forma de hacerlo por ahí con forma más artificial, pero siempre lleva el tema de la arcilla, ¿no? Sí, de la arcilla para poder hacerlo. Y de respecto a lo que me decía de los chinos, los japoneses, es impresionante lo que hacen. Yo he visto videos y como usted decía, he visto también que son familias que tienen las tierras, hectáreas y hectáreas directamente, y tienen todo instalado, o sea, ellos se levantan y se acuestan preparando las cosas para hacer la cerámica, ¿no? sí. Pero los he visto inclusive desde cómo sacan la tierra, dónde la juntan con molinos que van moviendo y le van poniendo agua y le van ayudando a amasar, y de ahí cómo pasa todo el proceso, ¿no? Es impresionante, es impresionante. Nosotros acá lo hemos hecho pocas veces porque acá en La Rioja tenemos muchas zonas de arcillas, entonces ir y sacar las arcillas en bolsa y prepararlas con la tierra, por ahí a lo sumo la pasamos por un sedazo para que salgan las piedritas, las basuritas, el resto que tienen, y la hacemos, ¿no? Y se prepara en el momento y la usamos ahí. Pero sí había escuchado y había leído de esto de los japoneses y de los chinos, y tuve la suerte de estar con un profesor que estuvo viviendo un tiempo en Japón, estuvo él, y estuvo participando y haciendo cerámica y volvió loco. Él decía, no sé cómo lo hacían. Imagínate, él decía, es un profesor conocido, de mucha experiencia, y a él llevar hacer un cacharro de 60, 70 centímetros le puede llevar varios días. Y decía que estos artesanos chinos, japoneses creo que eran, no japoneses eran, en 2 horas levantaban un jarrón de más de 1 metro de altura. Y en 2 horas más lo tenían pintado y listo, y eran con unas técnicas impresionantes y quedaban espectaculares, y ya le manejan, como decía usted, el tema del grosor. Por ahí nosotros somos todavía más brutos, por llamarlo de alguna manera, en que las piezas son más gruesas, son más duras. Las de ellos son como un papel, un papel. Y es espectacular las cosas que hacen. Nos falta mucho todavía para llegar a eso. Bueno, Claudia, bueno, la presento otra vez porque se nos ha acabado el tiempo, pero solamente el tiempo. Las ganas de conocer más, no. Sí. Así que bueno, es Claudia López, dijimos ceramista, está en La Rioja, en la capital de La Rioja, y además es empresaria en una clínica cardiológica, que también es otro mundo, que también algún día podemos conversar sobre eso. Pero cómo bueno, no. Muchas gracias, Claudia, por este momentito que por favor, ha abierto una puerta que nos muestra un horizonte amplísimo para seguir gustando y enamorándonos. Y yo creo que muy actual y como corolario de empezar a usar de nuevo la cerámica y no el plástico, porque la cerámica viene de la tierra, es reciclable, no hacemos tanto daño al medio ambiente y ayudan a los artesanos que se dedican a esto y que son cada vez más, comprándole las cosas y disfrutando, ¿no? Porque a mí lo que me enseñó una ceramista muy vieja, que me dijo, los artesanos hacemos todas las cosas y hay que ponerle todo el amor, la buena onda y energía para que a donde vaya, a la casa que vaya, al hogar en el que esté, transmite y lleve todo eso. Así que todo lo que hacemos los artesanos va con toda esa buena onda y esa buena energía para extra, un plus de cualquier otra cosa. Acá también recibimos esa buena onda de toda la entrevista que hubo. Gracias, me encantó Claudia. charlar con ustedes. Bueno, más que charlar, que me hayan escuchado, porque no los he dejado meter bocadillo. Quiero agregar una reflexión. Fíjense, no? y esto va un poquito para la audiencia, como alguien que tiene que trabajar día a día, toda la semana, con la responsabilidad, porque tiene la responsabilidad de la clínica, está cargada sobre ella, administrativa, pero su fin de semana es exclusivamente para la cerámica, y puede pasarse hasta las 6 de la mañana dedicada a eso. Fíjense lo que es una vocación. Claro, así también tendría que ser la vocación espiritual. I
see the moon, I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. You're not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone, oh, baby, all the lights go out. Thinking now that maybe I was wrong, I was wrong, I was wrong. Come back to me, baby, we can work this out. Oh, baby, come on, let me get to know you. Just another chance so that I can show that I won't let you down and run. No, I won't let you down and run. 'Cause I could be the one. 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 I see in blue, I see in blue, I see in blue. Oh, when you see everything in red. There's nothing that I wouldn't do for you, do for you, do for you. Oh, 'cause you got inside my head. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone, oh, baby, all the lights go out. Thinking now that maybe I was wrong, I was wrong, I was wrong. Come back to me, baby, we can work this out. Oh, baby, come on, let me get to know you. Just another chance so that I can show that I won't let you down and run. No, I won't let you down and run. 'Cause I could be the one. I could be the one. I could be the one, 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 be the one. I could be the one, 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 be the one. I could be the one, 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 be the one. I could be the one, be the one, be the one, be the one, be the one. Will you be mine? Oh, baby, come on, let me get to know you. Just another chance so that I can show that I won't let you down and run. No, I won't let you down and run. 'Cause I could be the one. I could be the one. I could be the one. I see in blue, I see in blue, I see in blue. Oh, when you see everything in red. There's nothing that I wouldn't do for you, do for you, do for you. Oh, 'cause you got inside my head. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone, oh, baby, all the lights go out. Thinking now that maybe I was wrong, I was wrong, I was wrong. Come back to me, baby, we can work this out. Oh, baby, come on, let me get to know you. Just another chance so that I can show that I won't let you down and run. No, I won't let you down and run. 'Cause I could be the one. I could be the one. I could be the one, 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 be the one. I could be the one, 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 be the one. I could be the one, 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 be the one. I could be the one, be the one, be the one, be the one, be the one. Will you be mine? Oh, baby, come on, let me get to know you. Just another chance so that I can show that I won't let you down and run. No, I won't let you down and run. 'Cause I could be the one. I could be the one. Esta es
una de las canciones más conocidas de la cantante británica, compositora, modelo y actriz Dua Lipa, quien nació en Londres en 1995. Cuenta ahora con tan solo 27 años. Ha tenido grandes triunfos con sus canciones, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos y en Europa en general. Este tema, que se llama Be the One, la letra dice Could be the one, podría ser la elegida, fue uno de los sencillos que llegó al puesto número 6 en los Estados Unidos. En 2018 ganó 2 premios Brit a la artista solista femenina británica y artista revelación británica. Hemos escuchado el tema Be the One de la artista británica Dua Lipa. Vuelos CAF, conciencia de radio. Está totalmente renovado, solo se puede ver por internet y en vivo se puede chatear durante el programa con ellos. Todos los miércoles de 21 a 22 horas por radio streaming. Para escuchar www.lapropuestaradio.com, todo con minúscula. En YouTube, La Propuesta Radio, streaming, vuelos CAF, conciencia de radio. El equipo está totalmente renovado, nuevos temas, nuevas imágenes, nuevos personajes que integran el equipo. Vale la pena escucharlo. Los reportajes son súper interesantes. Continuamos con el tercer bloque del programa de hoy. Caminemos juntos, un camino espiritual, un camino de desenvolvimiento espiritual. Bueno, a veces en nuestra investigación encontramos hechos banales, pero que después, profundizando, nos conducen a hechos históricos de gran trascendencia. El hecho banal al que nos referimos y del que vamos a hablar es sobre el origen de la canción Mambrú se fue a la guerra. ¿La conocen? La canción infantil. Una canción infantil. Probablemente la han cantado, o la hemos cantado cuando éramos niños, muchas veces, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar algo de ella, pero vamos a ver tampoco sus orígenes y sus antecedentes. Y entramos entonces en algo histórico, la batalla de Malplaquet. Y sintéticamente, fecha 11 de septiembre de 1709, lugar, actual población de Teisnières-sur-Nord, norte de Francia. Combatientes, los franceses contra la alianza de británicos, holandeses y austríacos. Unidades, alianza contaba con 90.000 soldados y 120 cañones. Los franceses, 80 hombres y 90 cañones. No, 80.000. 80.000 hombres y 90 cañones. Ah, quería saber si estaban atentos. Eran valientes, Fantástico, franceses. fantástico. A corto plazo querían ocupar el trono de España. A mediano plazo, acabar con la supremacía de Francia. Resultados. La alianza de Inglaterra, Holanda y Austria venció la batalla en Malplaquet. Los personajes protagonistas. El general Claude Lucy, Héctor Villard y el inglés John Churchill, duque de Marlborough, y el príncipe austríaco Eugenio de Saboya. Bajas, 11.000 bajas los franceses y 25.000 bajas la alianza. Consecuencias. La derrota francesa marcó el comienzo del fin de la monarquía absoluta. Luis XIV tuvo que pedir ayuda a su pueblo para la Primera Guerra. Por primera vez, un monarca hacía algo así. Primer hito histórico. Primer hito en la historia de la monarquía. El fin de la guerra liberó a Luis XIV de sus desdichas y Malplaquet se convirtió en una batalla más importante para la civilización occidental que para la propia Francia. Por primera vez, un monarca, por derecho divino, entre comillas, que además era el más orgulloso de todos los monarcas, no había vacilado en recurrir al pueblo. Ahora bien,
John Churchill, duque de Marylebone, 1650-1722, general y político británico, nacido el 26 de mayo de 1650 en Ashe, condado de Devonshire, Inglaterra, y muerto el 16 de junio de 1722 en Granbury Lodge, población próxima a Windsor, Londres, Inglaterra. Considerado uno de los más ilustres generales de toda la historia castrense de Inglaterra, alcanzó su cumbre más alta como militar en la Guerra de Sucesión Española, 1700-1714, en el transcurso de la que con brillantez venció a las tropas francesas de Luis XIV, 1643-1715, en las batallas de Blenheim, 1704, Ramillés, 1706, Oudenarde, 1708, y Malplaquet, 1709, que es un poco motivo de esta historia. Personaje investido de una aureola casi mística por sus continuas hazañas en los campos de batalla europeos. Dejó escrita unas jugosas memorias tituladas Memories of Duke de Marylebone e inspiró la famosa canción burlesca de Mambrú se fue a la guerra, cantada por sucesivas generaciones de niños y adolescentes hasta la fecha. Aunque como político no tuvo aciertos brillantes, como soldado fue único en su tiempo. Introdujo las tácticas de guerra e innovaciones con las que alcanzó en esos tiempos resonantes victorias, hasta el punto de que fue uno de los generales más respetados por Napoleón Bonaparte. Todos sus movimientos estaban cuidadosamente calculados y desarrollados bajo el más absoluto de los silencios. Así siempre sorprendía al enemigo con salidas inesperadas. Todas estas cualidades fueron contrarrestadas por una ambición desmesurada y una falta de carácter y decisión en su vida privada, al estar siempre dominado, sujeto a las ambiciones políticas de su influyente mujer. No obstante, aún fue uno de los generales más gloriosos que tuvo Inglaterra en toda su historia militar. Su memoria histórica no fue rescatada y revalorizada en su justa medida hasta que el más ilustre de sus descendientes, el primer ministro británico Winston Churchill, escribió un completo trabajo sobre él en el año 1947, titulado Marylebone, su vida y su tiempo. Bien, y ahora entramos. Esto es un poco la base sobre la cual surge la famosa canción que trascendió al mundo. Mambrú se fue a la guerra. Sí, parece que esta canción tiene toda una historia. Mambrú se fue a la guerra. En francés se escribe Malbrou se va en guerre. Creo que más o menos así suena el francés. Pero este Marlborough es el duque de Marlborough, ese que contó Manuel, John Churchill, que era un militar. Pero la canción aparece en Francia, aparentemente en forma anónima, como una cuestión burlesca, como una canción burlesca. Mambrú, que así se distorsionó, después el Marlborough se distorsionó y pasó al castellano como Mambrú. Esa canción contaba como que Mambrú se fue a la guerra, no vuelve para la Pascua, no vuelve para las Navidades, no vuelve nunca, y parece como que murió en guerra. No es así, aunque la canción lo dice de esa manera. Apareció en Francia como una canción burlesca porque en realidad Francia pierde esa guerra de Malplaquet. Y aparece esa canción como una burla, digamos así, infantil, como que murió ese personaje en la guerra y no fue así. Ahora, lo raro es que se haya hecho no solo popular en su época, sino que haya trascendido hasta nuestros días. Yo recuerdo de chico
como nosotros, y digamos, niños y niñas, entre tantas canciones y cosas rondas y cosas que hacemos infantiles, estaba Mambrú, se fue a la guerra. Sí, claro. Yo recuerdo que cuando la cantaba, cuando la aprendíamos de niños, me producía una gran tristeza, una pena, porque yo imaginaba a la señora de Mambrú, que es la que supuestamente habría hecho esa canción, esperando a su marido. Primero lo esperaba para la Pascua, después para las Navidades, y pasaban las Navidades hasta que alguien llegó y le trae la noticia de que Mambrú había muerto. Era para los infantiles, para los niños en esa época, por lo menos para mí, un impacto de una canción muy triste, a pesar de que se hacían rondas y se jugaba con esa. Pero en el fondo causaba una tristeza, porque uno se ponía en el lugar de esa señora que esperaba y nunca llegaba su marido. En realidad esa canción, me acuerdo yo, en mis épocas, la cantábamos a veces cuando jugábamos a la rayuela. Sí. ¿No? Es interesante además otro aspecto, que cuando se habla de Mambrú se fue a la guerra, en realidad lo cantaban o la fueron cantando o diseñando, por así decirlo, los mismos soldados franceses ya derrotados, pero como con un sentido de descarga, ¿no es cierto? Por eso es por eso es burlesca. Y después se fue transformando, ¿no es cierto? ¿Cómo sigue la historia? Vamos a hacer primero una pequeña pausa. Si la escuchamos, vamos a escuchar una versión de esta canción, Mambrú se va a la guerra, una versión orquestal, bastante interesante. Y ahí volvemos enseguida para seguir caminando juntos.
Hemos escuchado un movimiento de la suite Recuerdos de Infancia del compositor Luis Emilio Mena, un compositor dominicano, nacido en Santo Domingo el 12 de noviembre de 1895 y falleció en noviembre también del año 1964. Fue un compositor y músico dominicano, compositor relevante y fecundo, tiene alrededor de 300 obras musicales y pertenece al grupo de creadores que utilizaron variadas técnicas internacionales, mezcladas con elementos populares y folclóricos. Recuerdos de Infancia, suite construida en 13 partes, con temas de canciones infantiles, está escrita en un estilo mixto de contrapunto y tonalidad, tratado acertadamente en el desarrollo de fraseos, formas, textura, que producen un equilibrio y una lógica, reflejando además un mensaje infantil, hermoso y criollo. La parte Mambrú se fue a la guerra y canción del compositor dominicano Luis Emilio Mena. Agradecemos a todos los oyentes que nos acompañan, a quienes nos hacen llegar su aliento, sugerencias, consejos, preguntas y también colaboración en distintas áreas en forma silenciosa y desinteresada, como Sandra, Claudia y Eduardo. Agradecemos a todos los que nos van acompañando: Daniel de Corrientes, Omar de San Rafael, Rodolfo y Viviana de Buenos Aires, Hilda de San Luis, Ricardo y Viviana de Buenos Aires, Florencia y Cristina de Villa Mercedes, Miriam de Buenos Aires, Ángel de Mendoza, y al perseverante apoyo de nuestro operador Roberto Molina. En realidad no podemos nombrar a todos aquellos que nos hacen llegar sus consejos y su aliento en distintas formas. Nuestro especial agradecimiento también a Mario Solís y al equipo de Radio Flash FM 107.7 de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Aquí continuamos entonces en el programa Caminemos Juntos y estábamos tratando de esta canción infantil Mambrú se fue a la guerra. En francés, Malbrou se va en guerre. Hay una versión de un escritor francés romántico, Chateaubriand, que él, según su comentario, un comentario que hizo, esta canción la atribuye como de origen árabe y que habría llegado a Francia llevada por los cruzados. Cosa que contradice un poco esa versión de que nació durante la guerra de Malplaquet. Puede ser que le pusieron ahí la letra. Capaz que le cambiaron la letra y la adaptaron ahí. Claro, creo que él habla de la música en realidad, más que de la letra, ¿no es cierto? Puede ser. Esa canción también tuvo otras versiones o inspiración, y fue inspiración para Beethoven, por ejemplo, en su obra La Victoria de Wellington, sobre la derrota napoleónica de Vitoria en 1813, la puso en esa obra para simbolizar a Francia. También en otras versiones, en otros compositores, esa canción se vio reflejada. Ya era conocida acá en América, pero María Elena Walsh la popularizó esta melodía entre los chicos en las décadas de 1960 y 1970. Una canción también que fue homenaje a Mambrú, ella creó, poniéndole el título de La canción del estornudo. En Argentina, esta poetisa y cantautora fue una de las más importantes que llevó también la música, esta canción, Mambrú se fue a la guerra, hacia los chicos.
Y hay otros momentos, otros medios que han utilizado esta canción. En la película Shrek aparece esta canción en algunas escenas. También en Los Simpson. También en un capítulo de la serie Los Padrinos Mágicos. Y también aparece en los cuentos de la calle Broca. Hay reminiscencias de estas canciones, a veces fragmentos solamente de esta canción y a veces en forma solamente sugerida, en muchas obras artísticas. Ha sido quizás un hito bastante importante en toda la historia y aparte que llegó hasta los infantiles. Sí, me llama la atención como hecho, no sé si llamarlo histórico, ¿no? Que, a través de una canción infantil llega hasta nuestros días. ¿Y cuántas cosas habrá en la historia que son transmitidas de esa manera, más allá de lo que dicen los libros? Es decir, yo confío más en un historiador que estudia el asunto, investiga, mueve ladrillos, lo que fuera, que en alguien que le dice a través de una canción que esto es así, así, así. Aparentemente el dato histórico de la canción no es tan histórico, es lo que a ellos quizás les hubiera gustado que pasara, o quizás fue un rumor de esa época, en ese momento, y después no fue así. Según los datos que aparecen allí, posiblemente esa batalla fue una batalla pírrica, lo que se llama una batalla pírrica, porque murieron más de la alianza que franceses. Exacto. Así dice, las batallas pírricas son aquellas, claro, son aquellas que triunfan, pero a un gran costo. Un gran 25.000 bajas, claro, contra 11.000. Claro, un gran costo de vidas y un gran costo económico. Acá en Argentina tenemos el ejemplo de la Vuelta de Obligado, fue una batalla pírrica que los que ganan es a costa de un gran sacrificio, casi que es una pérdida. Y en esa época, si son más o menos, esos datos son tal como lo hemos leído, es la época en que aparecen los Tres Mosqueteros. Claro, es una novela, ¿no es cierto? No, nunca vamos a saber si esos Tres Mosqueteros existieron de esa manera o no. Quizás sea también Alejandro Dumas. Una leyenda que luego fue llevada a la novela, no sabemos. Pero el hecho concreto, lo que quiero decir es que justamente en esa época de Luis XIV y todas esas intrigas palaciegas y todo lo demás, anduvieron por allí D'Artagnan y sus Tres Mosqueteros. Sí, toda una historia. Bueno, lo que yo quiero rescatar y que me queda como reflexión es que por primera vez, es decir, un monarca en la tradición monárquica, es decir, pide la ayuda del pueblo para que lo pueda asistir y lo apoyar, porque Francia en esa época estaba prácticamente en la miseria. Es decir, debido a los grandes festejos cortesanos que consumían prácticamente todo el tesoro. ¿No es cierto? Eso es un asunto importante también. Claro. Y por otra parte, ¿cómo detrás, sabes, de una cosa tan banal, como podemos decir, la canción, hay toda una historia? Claro. ¿No es cierto? Claro. Hay todos unos hechos donde hay personajes que realmente han tenido resonancia y tienen resonancia y trascendencia en la historia. Claro. Posiblemente eso de la batalla pírrica sea por eso que también aparece en Francia como una victoria. Es quizá eso también, una batalla. Ganamos, perdimos, pero el baile se lo dijo. Claro, perdieron a un gran costo y entonces sale una canción quizás como mostrando popularmente que, fue como una victoria, en realidad una derrota que se transforma en victoria. Bueno, ¿hay algo más? Sí, hay mucho más para decir sobre eso, porque hay muchos más comentarios, anécdotas sobre el cambio de la canción y la adaptación a otro tipo de música, sí. Música. Hay muchos compositores que se inspiraron en esta canción y muchos arreglos en toda América Latina.
Fue también inspirada para otras canciones populares, tanto en Europa como en Norteamérica y en Sudamérica. Una canción que parece que no tiene trascendencia al principio, cómo es que impacta en tantos compositores y en tantas culturas. Es realmente interesante. Bueno, esto ha sido un comentario que nos gustó compartir y los invitamos. Acá cerramos el programa, pero los invitamos para que nos encontremos el próximo domingo aquí en Radio Flash a partir de las 9 horas. Muchas gracias por acompañarnos.